Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Ruth, Antiguo Testamento, libro de Ruth. Vamos a leer los primeros 7 versículos, aunque la predicación se va a enfocar en estudiar todo el capítulo 1. Sin embargo, para comenzar, vamos a leer los primeros 7 versículos. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Me siguen con sus vistas, por favor, voy a leer. Dice la palabra de Dios, Ruth 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Quiero comenzar en esta mañana haciendo una serie de preguntas. Y quiero que contestes en tu corazón, aunque no lo contestarás de manera audible, pero quiero que en tu corazón, en tu mente, reflexiones las respuestas a estas preguntas. ¿Hasta dónde abarca la presencia de Dios en la vida del hombre? ¿Está Él siempre presente aun cuando tomamos malas decisiones? Y si Él estaba allí presente, ¿por qué permitió que tomáramos esas malas decisiones? ¿Acaso eso no nos iba a traer algunos problemas, algunos sufrimientos? ¿O acaso Dios simplemente está allí presente, pero como un mero espectador? A ver, ¿qué decidirá esta persona? ¿O acaso está Dios dirigiendo aún las decisiones cotidianas de nuestras vidas? ¿Está Él también no solamente en control de las cosas trascendentes, sino de las cosas cotidianas o las cosas sencillas de nuestra vida? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto al alcance de la soberanía de Dios? Bueno, precisamente el libro de Ruth nos responde como un anillo al dedo, corresponde completamente y nos da las respuestas certeras a este tipo de preguntas. El libro de Ruth es una ilustración, ¿verdad? Es la narración de una historia de una familia, la familia de Elimelec, para que nosotros veamos el trato providencial de Dios en todos los asuntos de la vida cotidiana. No hay grandes eventos como tal en el libro de Ruth, no hay grandes liberaciones, no se trata de reyes, no se trata de cosas espectaculares, pero sí se ve cómo el Señor, aún en las cosas más sencillas y pequeñas, el Señor está actuando. El pastor Salvador Gómez Dixon dijo lo siguiente: este libro no narra historia de reyes, ni de príncipes, ni de un gran imperio, ni trata asuntos de estados, ni de discursos famosos. El libro trata más bien con las cosas comunes de la vida, lo que es pasar dificultades económicas, hambre, muerte, soledad y desesperanza. Luego él dice: nuestro Dios soberano no está detrás no solo de los eventos famosos que transforman la historia, sino también detrás de los asuntos más pequeños del universo.
El libro de Esther es uno de los dos libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Solamente Ruth y Esther son estos libros. Ahora, si nosotros podemos comparar estos dos libros, interesante, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de algunos contrastes muy interesantes que podemos aprender. Por ejemplo, en el libro de Esther, por cierto, Esdras no es una mujer, era un hombre, un sacerdote, por si acaso. El libro de Esdras. Pero Esther, por ejemplo, en ningún lado del libro de Esther se menciona la palabra Dios, por ejemplo. No se menciona a Dios por ningún lado. Pero definitivamente se ve cómo Dios actúa silenciosamente en todos los eventos. Todo calzan de una manera impresionante los eventos del libro de Esther. Por otro lado, el libro de Ruth menciona constantemente a Dios en todos los asuntos que están aconteciendo allí. Vean el versículo número 13, por favor, del capítulo 1 de Ruth. Dice, esta es Noemí hablando y dice: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues, ¿qué dice? La mano de Jehová ha salido contra mí. Ella entendía que todas las cosas que estaban sucediendo, Dios lo estaba haciendo. Fíjense el versículo 20 del mismo capítulo 1, versículo 20 y 21. Ella les respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto ¿quién? El Todopoderoso. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí entendía que todas las circunstancias difíciles Dios las había provocado. Capítulo 4 del mismo Ruth, capítulo 4, versículo 14. Las mujeres decían a Noemí: loado sea ¿quién? Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Hasta el 16, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Entonces había siempre un reconocimiento en todas las circunstancias que rodeaban la vida de Noemí de que la presencia de Dios había hecho tanto las cosas aparentemente malas como también las cosas buenas. Dios estaba presente en todo y el libro de Ruth lo expone de manera explícita. Otra diferencia que vemos entre el libro de Esther y el libro de Ruth es que, por ejemplo, la historia de Esther nos habla de un evento trascendental en la historia de Israel. Ellos fueron poderosamente liberados y Dios usó a una mujer para liberar al pueblo, a la reina Esther. Dios llevó a Esther a un puesto de influencia en Persia, de manera que pudiese ayudar al pueblo de Israel a no ser exterminado. Fue un evento grandioso, fue un evento impresionante lo que pasó con Esther. Sin embargo, vemos en Ruth la historia de una pobre viuda extranjera. Se le murió el esposo y estaba viviendo con la suegra. No tenía nada, pero vemos que ella fue injertada en la línea de los reyes de Israel. Impresionantemente, ella llega a ser contada como la abuela del la bisabuela creo, del gran rey David. Pero no solamente llegó a formar parte de la línea genealógica de un gran rey de Israel, sino que también fue de la línea genealógica del Salvador, del Señor Jesucristo. Matthew Henry dice: podemos ver en este libro
como una bella, por lo natural, representación de la vida humana, como un detalle curioso de hechos importantes y como parte del plan de redención. El propósito del libro de Ruth no es simplemente hacer una genealogía. De hecho, la idea era de dónde viene el rey David. Fíjense el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Capítulo 4, versículo 18 en adelante. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Este Obed, hijo de Booz, hijo de Ruth también, Booz y Ruth. Vemos que la vida de Ruth fue usada para traer, ¿verdad?, una descendencia piadosa para el Señor. ¿Qué nos enseña esto, por ejemplo? Nos enseña que seamos quienes seamos, estemos en el puesto grande o desconocido, el Señor te puede usar para llevar a cabo sus grandes propósitos en la vida. Dios no vive para hacer tus propósitos, no, tú vives para hacer los propósitos de Dios. Y Dios te puede usar si solamente te humillas a hacer voluntariamente la voluntad de Dios. El libro consta de 4 capítulos. Hoy solamente vamos a ver el primer capítulo y vamos a dividirlo en 3 encabezados, que es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Número 1. Los versículos del 1 al 5 nos van a hablar acerca de la decisión de Elimelec de irse de Belén. La decisión de Elimelec de irse de Belén. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios tiene control de las decisiones. Aunque sean decisiones pequeñas, Dios está en control. Número 1, versículos del 1 al 5, la decisión de Elimelec de irse de Belén. Número 2, vamos a ver la decisión de Noemí de regresar a Belén. Versículos 6 al 13. Y versículos 14 al 22 vamos a hablar de las decisiones que tomaron las nueras de Noemí. Noemí, esposa de Elimelec. Vamos a leer los versículos y empezamos a explicar. Así lo vamos a hacer. Leemos los versículos y explicamos. Del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a estudiar esta primera sección. Lo primero que se nos dice es que esta historia ocurre en tiempos de los jueces de Israel. El tiempo de los jueces de Israel era un tiempo oscuro en la historia de Israel. Era un tiempo de mucha inestabilidad social. Ellos pecaban delante del Señor. El Señor permitía que los enemigos llegaran, los invadieran y les arrasaran con todo lo que tenían. Llegaban a la pobreza extrema y luego el Señor, por el clamor del pueblo, levantaba a un libertador, que es un juez de los jueces, ¿verdad? Y bueno, y ellos eran restaurados, eran estabilizados una vez más, pero el pueblo volvía otra vez a pecar. Vayan conmigo a Jueces capítulo 21, versículo 25, una hoja antes de Ruth. El último versículo del libro de los Jueces. Ahí se resume cómo era ese tiempo.
En estos días, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una autoridad, como dicen algunos, no había gobierno en ese tiempo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un desorden totalmente. Un desorden total, un caos era la sociedad de Israel. Y en ese tiempo es que tenemos la historia de Ruth. Ahora, esta situación hizo que un hombre del pueblo de Belén, de Judá, buscara emigrar hacia otro país. ¿Por qué? ¿Cuál era el asunto que lo había movido a emigrar a otro país? Ahí mismo lo dice, en ese tiempo de los jueces hubo un tiempo de ¿qué? De hambre, una hambruna. El versículo 1 decía que había una hambruna. Y es interesante porque la palabra Belén significa casa de pan. Y estaba escaseando el pan allí. Elimelech agarra y por el bienestar de su familia, agarra a su familia y se los lleva a otro país. Ahora, esa escasez de comida, ellos sabían qué es lo que estaba ocurriendo allí. No era simplemente un evento, fortuito, que se disparó el dólar, no hubo nada de eso. En ese momento ellos sabían por qué el Señor estaban en tiempos de jueces. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Era un tiempo prácticamente de apostasía delante del Señor. Y esta gente sabía lo que estaba ocurriendo. Fíjense, Deuteronomio capítulo 28. Ellos estaban viviendo eso. Deuteronomio capítulo 28. El Señor estaba siendo fiel a su promesa en ello. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles eran? Versículo 16. Maldito serás en tu ciudad, en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 47 del mismo capítulo 28, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, ¿con qué? Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ellos en los tiempos de los jueces estaban viviendo en un ciclo de pecados. Ellos estaban entregados al pecado, estaban adorando a otros dioses. El Señor entonces en ese momento está apretando la tuerca fuertemente, estaba disciplinando a su pueblo y les estaba faltando el pan. No era una casualidad, ellos sabían lo que estaba ocurriendo. El Señor estaba disciplinando a su pueblo. No simplemente había una escasez de la nada, había una razón por esa escasez. Probablemente en ese momento la gente estaba mal delante de Dios, estaba espiritualmente errada delante de Dios, y por eso el Señor había enviado esa maldición. Y lo que hace Elimelech es irse a otro país. Ahora, la Biblia explícitamente no nos dice si está bien o está mal que una persona se vaya a otro país. De hecho, lo estamos experimentando aquí en Venezuela. Hay una inmigración muy grande en nuestro país, lo vivimos en nuestras iglesias. La palabra de Dios no cuestiona a la persona que decide emigrar para buscar el sustento básico de su familia. Pero lo que sí nos deja ver el libro de Ruth es que Elimelech tomó una mala decisión al lugar a donde fue. El problema no estuvo en irse, el problema estuvo en a dónde se fue o al lugar a donde se fue.
nos deja ver que el lugar que buscó definitivamente fue una mala decisión. De todos los lugares en donde Elimelech pudo haberse ido para buscar el sustento, se fue a una de las ciudades más reprobadas que Dios hace en las Escrituras, Moab. Moab. ¿Qué significa Moab en las Escrituras? ¿De dónde viene ese pueblo, Moab? Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, por favor, no pierda Ruth. Génesis capítulo 13. Aquí se nos narra, en Génesis 13 se nos narra la historia de Abraham y Lot, el sobrino de Abraham. Ellos salen de la tierra de Ur de los Caldeos y cuando luego se van de Egipto, ¿verdad? Porque ellos permanecen un poco tiempo en Egipto y luego van caminando. Y hay un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Ellos eran personas adineradas, tenían sus pastores que cuidaban las ovejas, los rebaños. Y en el versículo 10 nos habla de la decisión que tomó Lot de retirarse de Abraham. De hecho, Abraham, en el versículo 8, fíjense lo que dice, 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hasta el versículo 12 lo vamos a leer. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, ¿verdad? Una separación entre Abraham y Lot. Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y aquí, fíjense, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y entendemos todo qué es lo que significa Sodoma. Un pueblo totalmente pervertido y pecador delante del Señor. Pero la decisión de Lot de irse, ¿verdad?, solamente por sus ojos, fue colocando sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Ahora, las Escrituras nos dicen que Lot era una persona justa. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer el 6, 7 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y libró quién? Al justo Lot. Es interesante ese adjetivo que se le da. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, las Escrituras nos dicen que Lot era una persona justa, pero tomó una mala decisión. Sí, él estaba sufriendo por su mala decisión, porque él no tenía por qué haberse ido cada vez más cerca de Sodoma. Fue una brutez lo que hizo. No supo, fue imprudente lo que decidió. Y fue colocando sus tiendas cada vez más y más cerca. Aunque él era justo y él afligía su alma, eso lo abrumaba, la carnalidad de la ciudad. Y este Lot, cuando fue liberado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, recuerden que su esposa se convirtió en sal, ¿verdad? Cuando iban huyendo,
y quedaron él y sus 2 hijas en una montaña. Y en el capítulo 19, versículo 29 al 37 nos dice que sus hijas pensaron en que no había más hombres en la tierra y tuvieron una relación incestuosa con su padre. Y de ahí sale Moab. De ahí sale Moab. De una relación incestuosa, pecaminosa con su padre. Las hijas una hija de Lot con él. Entonces, la decisión imprudente de Lot, miren todas las consecuencias que trajo. Moab viene de una relación pecaminosa, son los descendientes de una relación pecaminosa. Eso en primer lugar. Por lo tanto, la Biblia condena lo que es el pueblo de Moab. Pero en segundo lugar, en Números 22, usted se va a dar cuenta que uno de los reyes de Moab, llamado Balac, agarra a un profeta llamado Balaam y le dice: yo te voy a pagar, pero maldice al pueblo de Israel. Un rey que procuró maldecir al pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Y obviamente no pasó, no se logró tal maldición, porque hasta la burra de Balaam, si recuerdan, ¿verdad?, le habló a Balaam para que no hiciera eso. Ok, Balaam no maldijo a Dios, no maldijo al pueblo de Dios en ese momento. Pero algo sí pasó, y es lo tercero, del por qué vemos que Moab es una mala influencia aquí para el cristiano. Números 25. Números 25, por favor. Números capítulo 25. El libro se llama Números, ¿no? Número 25. Números 25, el libro se llama Números. Ok, no logró, ¿verdad?, Balaam maldecir al pueblo de Dios, pero fíjense lo que sí pasó. 25 del 1 al 4. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, que era una deidad de ellos, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahora vamos a leer el capítulo 31. Capítulo 31, Números 31. Dice 14, versículo 14. Años después, dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían ¿de dónde? De la guerra. Hubo luego de eso una guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Hermanos, estas mujeres eran de Moab, ¿ok? Para que sepan. Entonces Moisés les dijo: ¿por qué han dejado con vida a estas mujeres? Versículo 16, fíjense: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam no solamente no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí incitó al pueblo de Dios, a los hombres, a que fornicaran con las mujeres de Moab, y ellas los llevaron a adorar a otro Dios. Por lo tanto, las escrituras nos hablan de que Moab era un pueblo totalmente rechazado delante de Dios, totalmente. La influencia de Moab era mala, era malvada, pero Elimelech prefirió irse a un pueblo totalmente cuestionado por Dios que estar en Belén.
¿reconocen ustedes que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento radicaba en Israel? Él se fue de la presencia de Dios para irse a Moab, solamente por el pan físico. No nos dice que hubo un corazón malvado de Elimelec, pero lo que sí nos dice es que hubo un corazón totalmente imprudente de Elimelec. Se fue a exponer a donde no debió ir. Y eso es lo que nos dice, lo primero que vemos en la decisión de Elimelec de irse de Belén. Irse de Belén significa, no quiero lo que Dios está produciendo en medio de este pueblo, porque Dios estaba haciendo disciplina en el pueblo y él estaba huyendo de la disciplina del pueblo. Y Elimelec se fue. No sabemos si realmente esto fue lo que Dios dice, y murió Elimelec. No nos dice la razón de la muerte de Elimelec, simplemente, bueno, murió. Pero si contrastamos ese versículo con el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sí, la decisión de Elimelec fue imprudente, pero aparentemente no solamente fue una decisión mala e imprudente, parecía que su decisión estaba afirmando lo que había en su corazón, no le importaba a Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? No lo dejó regresar cuando Dios visitó a su pueblo. Lo mató antes de hacerlo venir, porque a Noemí sí le permitió regresar. Las decisiones dicen lo que hay en tu corazón. Tú estás atento a cada decisión que hay en tu vida. Tú estás aterrado de que tus decisiones te estén alejando de Dios. Tú estás evaluando realmente las cosas que decides cotidianamente. No sabemos si eso le costó la vida, pero lo cierto es que luego que Elimelec muere, vienen sus hijos y toman mujeres moabitas. Parece que hubo una decadencia familiar allí. Y lo cierto es que Dios los mata a los tres. Eso es lo que pasa, porque cada decisión refleja nuestro corazón. Y Elimelec no le importó si estaba la presencia de Dios en Belén, a pesar de la disciplina, él prefirió el atajo, pero el atajo no fue simplemente irse, es irse a un lugar donde no le convenía. Sus hijos pecaron, se juntaron con mujeres moabitas. Ya me queda poco tiempo, lo demás lo voy a hacer rápido. Número 2, la decisión de Noemí de retornar a Belén. El Señor visita a su pueblo para darles pan. Es interesante que Noemí decide irse cuando escucha Dios ha visitado a su pueblo con pan. Ahora la pregunta es, ¿las Escrituras nos está reflejando las Escrituras que en Moab había escasez de pan? No nos dice eso. No nos dice eso. No nos dice que, bueno, como ahora había disciplina para Moab, entonces ellos deciden irse hacia Belén. No. Noemí estaba buscando más que el pan físico. Noemí estaba buscando más que el pan físico. No había escasez de pan en Moab, pero sí había presencia de Dios en Israel. Y ella, bueno, no importa, aunque yo estoy bien en Moab, de alguna manera no hay escasez de pan, pero yo prefiero estar donde está Dios. Y ella se fue en busca de Dios, y no solamente en busca del pan, porque ya era pobre, ya no tenía sentido, podía morirse allí en Moab, pero escuchó que Jehová visitó a su pueblo y ella se sintió parte de su pueblo. Y ella dijo, o pudo haber pensado, ¿qué hago yo aquí? Si Dios está proveyendo allá. Yo voy hasta donde está la presencia de Dios. No se fue por busca de pan, fue por la presencia de Dios. Ella no le importó la vergüenza que pudo haber
ocasionado su decisión de volver. Muchos la pudieran haber cuestionado. Ahí viene la que se fue, la que prefirió el camino más fácil. No le importó. Ella buscó un sitio seguro, que fue la presencia de Dios. Las críticas la iba a recibir de alguna u otra manera, pero ella sabía que su lugar era donde Dios estaba. La disciplina de Dios es amarga al principio, pero luego trae frutos al que es ejercitado en ella. La decisión de Noemí de regresar, hermanos, vemos que es una decisión piadosa. No fue una decisión simplemente estratégica, solamente por el pan físico. Ella buscó realmente la presencia de Dios. De hecho, vemos un corazón contrastado entre Elimelech y Noemí. No se dice que Noemí decidió irse voluntariamente con su esposo. Ahí lo que dice es que Elimelech agarró a su mujer y sus dos hijos y se fueron. Ellos mueren allá y Noemí, cuando ya no tiene esa carga o esa atadura, dice: no, yo me voy a regresar a donde yo pertenezco. De hecho, vemos un corazón realmente piadoso en Noemí. Fíjense la conversación que tiene con sus nueras. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. ¿Y qué dice? Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Es interesante esta palabra misericordia. Jehová haga con vosotros misericordia. La palabra allí en hebreo es lealtad. Dios sea leal con ustedes, así como ustedes han sido leales conmigo y con los muertos. Después de la muerte ellas siguieron siendo leales. Y ellas le dan una gran bendición a sus nueras. Nueras que eran moabitas. Ella bendice a las que eran enemigas del pueblo de Dios. Vemos un corazón piadoso de Noemí. Sin embargo, así como vimos en Lot, que era un hombre justo, pero que tomó malas decisiones, vemos aquí que el corazón piadoso y justo de Noemí también se desvió. Fíjense, están las nueras y dicen: nosotros queremos volver contigo. Versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo. Y Noemí respondió: no, vuelvan, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, subrayé eso allí. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Sí, era una mujer piadosa, amaba a Dios, bendijo a los que no deberían tener la bendición de Dios, unas mujeres moabitas. Pero la amargura de Noemí prefirió: no, yo no quiero que ustedes conozcan a Dios, no quiero nada. Yo estoy más amargada que ustedes. Yo he sufrido más que ustedes. Autocompasión. La amargura se apoderó del corazón de Noemí, de una piadosa como Noemí, de tal manera que no vio la oportunidad que Dios estaba dando de que unas moabitas querían irse con ella para Israel. Noemí pudo haber dicho: qué bueno que me van a acompañar para que conozcan al verdadero Dios y se arrepienten. No vio una oportunidad, sino que solamente estaba ensimismada en su amargura. La decisión de Noemí de volver era correcta. Su teología era correcta. Dios me ha hecho esto. Pero su corazón se llenó de amargura. No manejó bien la situación en su corazón, y lo que hizo fue alejar a alguien que quería ir a Israel a la presencia de Dios, y lo que hizo fue alejarlos, apartarlos. Fue piedra de tropiezo para que otros conocieran. Y en tercer lugar, vemos la decisión de las nueras de Noemí. Ellas, en el versículo 14 dice: ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Una de las nueras decidió irse, la otra decidió quedarse. Aunque habíamos leído en el versículo 10 que las dos dijeron, ciertamente iremos contigo, que fue lo que cambió la decisión de una, y la de la otra se mantuvo: el amor. Una amaba realmente, la otra dijo: bueno, yo te quiero mucho, pero llorar no puedo. Yo realmente quiero estar contigo, pero no soy capaz de dejar mi pueblo, mi idiosincrasia, mis amigos, todo mi pueblo, por seguirte a ti. Matthew Henry dijo: de esta manera, muchos aprecian a Cristo y le tienen un gran afecto a Cristo, pero quedan destituidos de la salvación porque no quieren abandonar otras cosas por Él. Lo aman, pero lo dejan porque no lo aman tanto como aquellas cosas que tienen. La decisión de Orfa no fue contundente porque no amó de tal manera como amó Ruth a su suegra. Y vemos las palabras más impresionantes de una nuera a su suegra. No es de unos esposos, de unos novios, sino de una nuera a su suegra. Versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Anteriormente Noemí le dijo: no se vengan conmigo, ya yo soy vieja, Dios me ha hecho esta maldición. Y Ruth dijo: no me importa, tu Dios será mi Dios. No sabemos si fue Elimelech, si fue Noemí, si fue el esposo de Ruth quien le habló de Dios o de Jehová. Pero en este momento está Noemí renegando de Dios y de: Dios me ha hecho esto, Dios sí es malo, Dios me ha castigado de esta manera. Y al final Ruth: no me importa, pero yo prefiero ese Dios. Tu Dios será mi Dios. Y si Dios me va a maldecir, no importa, Él va a ser mi Dios. Ruth no le presentó el amor de Dios. Ella estaba experimentando la disciplina fuerte de Dios, y aún así Ruth decidió ese Dios. Por amor a su suegra. Tenía un concepto hermoso de Dios, tan hermoso que ella se comportó mejor que aquella que estaba amargada. Porque Noemí, conociendo de Dios, se amargó. Y Ruth, que no conocía de Dios, estaba conociendo a Dios y tuvo mejor actitud. La decisión de las nueras de Noemí nos hablan de que todo es un asunto del corazón. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Tú quieres las cosas físicas y temporales, siempre vas a ir del timbo al tambo porque todo es inestable. Pero tú realmente quieres a Dios, tú lo vas a buscar en donde sea. Dios está ahí, ahí voy a estar. Dios disciplina, no importa, yo quiero que ese sea mi Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. A la final llegan a Belén y vemos una vez más un corazón humillado de Noemí, un corazón amargado de Noemí, tanto que le dice a las personas que la acaban de ver: no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, que significa amargada. Yo quiero que todos sepan, todos. Me cambié el nombre a amargada. Imagínense mi condición. El Señor me tiene pisoteada. Noemí, aunque era piadosa,
se amargó de tal manera por la providencia de Dios en sus decisiones. Probablemente ella pudo haber dicho, ¿por qué le hice caso a mi esposo? ¿Por qué Dios permitió que nos fuéramos y ellos muriesen? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me permitió hacer esto? ¿Por qué Dios no me cuidó de tomar tal decisión? Y se amargó. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la amargura? Vamos por favor, ya para terminar, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer la palabra de Dios y quiero que veas este solo argumento que ofrece la palabra de Dios en cuanto a la amargura. ¿En qué momento puede venir la amargura en alguien que puede ser inclusive piadoso? Vamos a leer versículos 7 en adelante, 12, Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pregunto, ¿Dios a quién disciplina? A sus hijos. Si Dios no te disciplina, corre a Cristo, porque no eres hijo ni hija de Dios. Corre a Cristo, no eres hijo de Dios. Ven a Cristo. Versículo 9. Por otra parte, algo aparte que quería decir también. La disciplina significa que si somos hijos deberíamos regocijarnos por la disciplina de Dios. El Señor nos está diciendo, tú eres mi hijo, tú me importas y yo quiero disciplinarte porque te amo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La mayoría de las Biblias tienen un pequeño subtítulo allí. Quítele ese subtítulo y siga leyendo el versículo 12 porque es el mismo argumento. Vuelvo a leer el 11 y lo pego con el 12 allí de una vez. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura que se habla aquí es en el contexto de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios puede ser tan severa, tan fuerte, que las rodillas quedan paralizadas, que las manos quedan caídas. Pero aquí el escritor dice, pero anímate. Anímate porque eso te va a traer buen fruto, la disciplina de Dios. No te amargues por el trato difícil que a veces Dios da, porque lo hace para tu provecho, para tu santidad. Más bien regocíjate. No entiendo cómo, Señor, pero sé que esto me va a ayudar. No solamente para sentirme pleno o plena, sino para buscar y entenderte más. ¿Acaso esa no fue
la experiencia de Job. Job capítulo 1 nos dice que Job era un hombre perfecto en todos sus caminos. Y a la final, Job 42, Job termina diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Conoció más al Dios. En medio de la aflicción y de la angustia y del horno de fuego con que Dios lo hizo pasar. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Hermanos, la amargura nos puede cegar de tal manera que no solamente nos estorbamos a nosotros, sino que estorbamos a otros. Ruth, una mujer moabita que no merecía la gracia de Dios, Noemí, que era del pueblo de Dios, le estaba impidiendo que ella obtuviera la gracia de Dios. Pero aún así, Dios guardó la decisión de Ruth y ella decidió irse con su suegra. Tanto fue eso que la suegra en el versículo 18 dice que como vio que estaba tan resuelta Ruth de ir con ella, no dijo más nada, le cayó la boca. Versículo 22 para terminar. Así volvió Noemí, Ruth 1:22. Y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegan en un momento muy importante. Dios permita que en la próxima vez que el Señor me permita exponer la palabra de Dios, busquemos ver cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones de Ruth, que es el resto del libro, capítulos 2, 3 y 4. Pero por ahora vamos a concentrarnos en lo siguiente. Número 1, Dios es soberano y gobierna en todos los asuntos y en todas las cosas. Asuntos grandes, asuntos pequeños, todas nuestras decisiones están controladas por Dios. Aún la caída del hombre en Edén fue controlado por Dios. Eso no se le escapó de Dios. Dios estaba atento a lo que estaba pasando allí y Dios estaba encaminando todo para bien, tal como vemos en la historia de José. Dios es soberano. En segundo lugar, podemos entender que la providencia de Dios siempre va a obrar para bien de su pueblo. No sabemos cómo, podemos sufrir por nuestras malas decisiones. Sí, Dios nos va a hacer sufrir si hacemos decisiones malas, pero vamos a ver que todas esas decisiones, aunque son malas, Dios las puede convertir, las puede guiar para bien de nosotros mismos. Entonces, ¿debo procurar decidir mal? No, Dios no quiere que sufras. Pero si tú decides mal, aún Dios va a cumplir su propósito. Pero el sufrimiento te va a llegar. Ya decidí mal, ¿ahora qué puedo hacer? Aprende de tus errores y no lo vuelvas a cometer. Sigue adelante, el Señor te ha perdonado si te has arrepentido. Y en cuarto lugar, vemos la libertad de Ruth. Dejó su pueblo, dejó su cultura, dejó sus dioses por buscar al verdadero Dios. Dios puede hacer libre a alguien que está atado a la mundanalidad. Dios puede hacer libre a alguien que está atado a sus pecados. Es que yo soy muy pecador. Dios no me va a aceptar así. Es que yo soy muy bebedor. Es que yo soy muy esto. Es que Dios no me puede aceptar de esta manera. Es que yo he hecho muy malas cosas. Ruth no se merecía la gracia de Dios y Dios permitió que su decisión la acercara a Él. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan, ¿estás atenta a tus decisiones? ¿Estás atento a tus decisiones? ¿Te están acercando esas decisiones a Dios o te están alejando de Él? ¿No te aterra que tus decisiones te alejen? Que podamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame
a decidir de tal manera que todo redunde para acercarme cada vez más y más a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una decisión correcta es aquella cuyo corazón desea realmente a Dios y no las dádivas de Dios. Es que yo quiero que Dios me dé esto, yo quiero que Dios me dé aquello, por eso busco a Dios. Vas a errar. Busca al Señor y lo encontrarás. El Señor nos ayuda. Y aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que no se han venido arrepentidos de sus pecados, aquellos que han vivido a espaldas de Dios toda su vida, hoy es una oportunidad para que se arrepienta de sus pecados, para que clame a Dios, pedirle perdón a Dios por la vida impía que ha vivido hasta este momento y pida a Dios misericordia y salvación, que se comprometa delante de Dios a empezar a seguirle, a hacerle a Él el Dios de su vida. El Evangelio nos anuncia que Cristo murió por todos aquellos que creen en Él. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Síguele con todo tu corazón. Y que el Señor nos guarde nuestras decisiones para que sean decisiones dignas para Él. Y si hemos de sufrir, el Señor que nos guarde de un corazón amargado. Sepamos que la disciplina de Dios viene, pero es para nuestro bien. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento que nos has permitido para ver, Señor, que en medio de las decisiones aparentemente pequeñas, cómo a veces se complican las cosas, pero sobre todo vemos que tú estás atento a cada una de ellas y estás permitiendo, estás haciendo, porque tienes propósitos. Y lo bueno es que tus propósitos son propósitos de bien redentores para tu pueblo, Señor, y de edificación para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a no amargarnos en las providencias difíciles que tú nos puedas hacer pasar, sino más bien alegrarnos de que tú nos estás moldeando y nos estás disciplinando porque somos hijos tuyos. Y si nos vemos sin disciplina, Señor, que eso de verdad nos cause horror, Señor, de saber que no somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, más bien a regocijarnos, ayúdanos a no magnificar las aflicciones, ayúdanos a verlo en su justa medida, Señor, y más bien tomar las decisiones, aunque han sido decisiones erradas en el pasado, aprender de ello y tomar mejores decisiones ahora, con más prudencia, con más cautela, para tu gloria, Señor. Tuya sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias y bendice a aquellos, Señor, que en este momento no te tienen a ti como su Señor. Que tú les manifiestes su corazón, que puedan entender que sin ti están perdidos, que sin ti van rumbo a una condenación segura, porque tú no tomas por inocente al culpable, y somos culpables delante de ti. Pero aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se entregó por cada uno de aquellos que creen en Él, se arrepienten y le hacen su Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.